Hoy en mi canal de cocina te voy a enseñar a cómo preparar un delicioso arroz con pollo y verduras y caldo casero. Es una maravilla el plato de esta semana. Está riquísimo. No tienes ninguna excusa para hacer este plato. Es súper fácil y es delicioso. Así que dale caña, ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Para preparar este delicioso arroz con verduras y pollo, lo primero que tenemos que hacer es un buen caldo. Y para ello voy a quitar los huesos de los contramuslos, dos, porque no soy un monstruo. Así que quitamos la piel y con un cuchillo vamos perfilando el hueso. Ya tengo el último hueso. Sí. Así, esta grasa no la queremos. Utilizo esto porque es más jugoso que la pechuga, pero vosotros podéis utilizar lo que queráis. Que aquí no se prohíbe nada. Los ajos tiernos. Lo que vamos a hacer es quitar las hojas que sobran e incluirlas para el caldo. Quitamos lo que sobra del puerro para el caldo. Los tomates los vamos a triturar porque la piel la voy a utilizar para el caldo. Así que trituramos el tomate y el último tomate. Podéis utilizar tomate de bote, como queráis, pero trabajar un poco porque el tomate natural es mucho mejor. Una olla. Un buen chorro de aceite de oliva. Y a la olla para empezar el caldo. Se me olvidó de que había pimiento verde en la receta, pero voy a coger medio, unas hojas de laurel, unas bolitas de pimienta. Lo vamos a freír para sacar todo el extracto que tienen las verduras y el pollo. Ya empieza a sonar esto, a música ancestral. Esto lo vamos a tener que se dore, que se fría bien. Lo primero que voy a empezar a cortar son los puerros. Lo cortamos en trozos de este tamaño. Ahora es momento de cortar los ajos tiernos, el pimiento verde. Lo que vamos a hacer es añadirle agua. Además, con sauna de vapor incluido. Volvemos a coger nuestro caldo y lo llevamos a fuego. Ahora es momento de cortar los espárragos. Las puntillas las voy a reservar porque con estas voy a decorar el plato. Los vamos a cortar en rodajas pequeñitas. Es momento de añadir los champiñones. Voy a coger los 4 o 5 que sean más grandecitos para adornar los últimos. Vaya taconeo, vaya taconeo. Taca, 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 taca. Y Joaquín Cortés. Los contramuslos ya tenemos cortado. Salpimentarlo. Yo voy a echar un poquito de sal, de pimienta molida fresca. Mezclarlo todo bien. Vamos a coger una cazuela o una cacerola ancha y la vamos a llevar al fuego. Un chorro generoso de aceite de oliva. Los ajos tiernos, los tallos de espárragos cortados, los champiñones. Le voy a añadir el pimiento verde. Es momento de empezar a mezclarlas todas. Subimos el fuego, añadimos el pollo que tenemos con sal y pimienta a la mezcla. Después de 15 minutos cocinando, el tomate triturado natural. El pimentón de la Vera. Si no tenéis pimentón de la Vera, podéis utilizar paprika. Vamos a mezclarlo todo. Vamos a añadir el arroz. 300 gramos de arroz. Lo que vamos a hacer es incorporarlo al sofrito y sofreírlo con él para que coja todos los sabores del tomate, del pollo, las verduras. 600 gramos de caldo. Ya solo el caldo tiene un color que vamos, que quita el sentido. Movemos un poquito hasta que el caldo se apodere de la base. Cocinando 13 minutos. Llevamos ya la mitad de cocción de nuestro arroz con pollo y vamos a empezar a poner estos champiñones para adornar. Las punticas de espárragos. Las ponemos. ¡Qué preciosidad! Bueno, ya ha terminado los 13 minutos. Ya ha corregido de sal y pimienta. Ahora lo que vamos a hacer es taparlo por 5 minutos. Este caldo, pues lo que vamos a hacer es colarlo. Colarlo. Dios, qué cálculo.
Esto lo ponéis en tarros, en el frigo para trabajar con él durante la semana y preparáis lo que queráis. Una pasta, un arroz, una carne, un pollo guisado. 5 minutos han pasado ya desde que lo cubrí y fijaros qué maravilla de arroz con pollo y verduras.